¿Cómo están? Muy buenos días, tardes de este viernes 1 de septiembre. Muy bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hoy día con invitados especiales, muy queridos ambos, queridos también de la Ediciones Catalonia, que son amigos nuestros. En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que tiene como propósito además albergar los archivos en general y material que hay en torno a la dictadura y la violación de derechos humanos. Así que para nosotros es un gusto, un gran amigo de aquí del museo, y seguir insumando en torno a la verdad y a la desclasificación de distintos documentos que nos hablen de la verdad de uno de los periodos, si no el más doloroso, de nuestro país. Así que es un gusto recibirlos nuevamente, y Peter Kornblum, que va a estar conversando con Mónica González, además amiga también del museo y de todos nosotros. Las y los invito además a seguir nuestra programación, que se viene muy concentrada, muy activa durante estos días. Hoy día comenzamos con un estreno de película, Punto de Encuentro, y los invito especialmente para el próximo miércoles 6 a la exposición Juzgar y filmar los juicios por crímenes de lesa humanidad, que inauguramos aquí con el Archivo Nacional de Francia, así que yo creo que a ustedes también les va a interesar muchísimo. Muchas gracias. Arturo Infante nos va a hablar ahora entonces por la editorial. Les doy la cordial bienvenida en nombre de la editorial y les agradezco la presencia, lo mismo a Mónica y a Peter. Solo decir algunas palabras respecto de este libro, porque es un libro que nos llena de satisfacción y orgullo haberlo editado, ¿no? No fue un libro fácil, por muchos motivos. Peter sacó ya 2 ediciones en distintas editoriales españolas, pero nunca había tenido una edición chilena. Y esta era una ocasión muy importante porque tenía muchos documentos desclasificados para hacer una nueva edición. Bueno, creo que el resultado ha sido magnífico desde el punto de vista del impacto que el libro ha tenido en Chile. Vamos en una segunda edición muy rápidamente, y sobre todo que llegó en un momento justo en que había un debate, varios debates, ¿eh? Pero si era derrota o fracaso, ¿no es cierto? Y si había ocurrido o no había ocurrido, porque este libro llega realmente como un mentis al negacionismo más absoluto. Aquí están las pruebas contundentes para que nadie en el futuro se engañe con lo ocurrido, ¿no? Así que estoy muy agradecido, y todo esto no se podría haber hecho sin nuestros socios, quienes esta vez nos acompañaron, que es una empresa que surge, que se llama Un Día en la Vida. Un Día en la Vida. Y está dirigida por 2 periodistas de larga trayectoria, Andrea Insunza y Javier Ortega. Y digo larga trayectoria también editorial, porque durante muchos años, más de una década, y muchos títulos muy importantes, ellos fueron los editores de la colección Tal Cual. Ahora han emprendido esta aventura. Bueno, aventura no, porque yo creo que están una andadura, mejor dicho. En esta nueva andadura yo les deseo lo mejor, porque son muy talentosos, se lo merecen, y por eso ellos tienen que continuar aquí. Por favor, quiero que vengan y sigan aquí en la conducción. Y buenas tardes a todas y todos. Y quiero partir por agradecerles por estar aquí en el lanzamiento de Pinochet Desclasificado, de Peter Kornblum, el primer libro del sello Un Día en la Vida, que dirigimos junto a mi colega y gran amigo Javier Ortega. Con Javier llevamos ya 25 años dedicados al periodismo y poco más de una década vinculados al mundo editorial, en el terreno de la no ficción. Y estamos muy orgullosos de partir esta nueva etapa con un libro fundamental y trascendente
que estamos seguros contribuirá de manera decisiva a un debate informado sobre uno de los periodos más trágicos de nuestra historia. Le damos las gracias a nuestros socios Arturo Infante y Verónica Vergara por su confianza en este esfuerzo conjunto. Queremos aprovechar esta instancia para reconocer a Peter Kornblum por su trabajo de décadas promoviendo la desclasificación de archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile y por contar esta historia con tanta rigurosidad. También por su disposición y generosidad para publicar esta edición chilena de este libro y por su compromiso y trabajo para actualizar este volumen con nuevos documentos que encontró hasta hace apenas unos pocos meses. Este es un libro que no solo revela secretos, no solo abarca 3 décadas de nuestra historia, sino que, y esto es muy importante, se detiene en el por qué Chile, un país tan pequeño y lejano, se transformó en una preocupación tan gravitante para Estados Unidos. Una pregunta que se instaló en Peter Kornblum cuando aún era un adolescente. Peter se vinculó hace 50 años a Chile cuando escuchó a una compañera de su clase de español contar qué había ocurrido aquí el 11 de septiembre de 1973. Esa chica de entonces 15 años, llamada Eliana Lovelock, cautivó a Peter. Se transformó en su polola, luego en su novia y esposa, y más tarde la mamá de su hijo, Gabriel. Gracias a ese encuentro, Peter se involucró con la comunidad chilena en el exilio en Washington, se dedicó a estudiar las razones de la intervención de Estados Unidos en Chile durante la Unidad Popular. Y en ese proyecto, en ese proceso, supo de la existencia de estos documentos secretos. En 1986 se sumó al Archivo de Seguridad Nacional, un organismo sin fines de lucro que se dedica a promover y empujar la desclasificación de archivos. Y gracias a su trabajo, a fines de la década de los 90, como respuesta a la detención de Augusto Pinochet, Estados ordenó la mayor desclasificación de documentos secretos sobre otro país en su historia. En ese camino Peter ha hecho buenos amigos chilenos, entre los que se cuenta Mónica González, amiga nuestra también, Premio Nacional de Periodismo, fundadora de CIPER, y autora, como ustedes bien saben, de La Conjura, otra obra imprescindible sobre el porqué y el cómo del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Ella conducirá la conversación que sigue con Peter y le agradecemos mucho por eso. Antes de terminar, me voy a permitir una nota personal. A todos nos mueve algo cuando hacemos lo que nos apasiona. Al trabajar en la edición de este libro y en un documental sobre el trabajo de Peter, que se estrena el próximo martes en Chilevisión, he recordado mucho a mi padre y he pensado mucho en su nieto, a quienes me permito dedicar este esfuerzo. También quiero hacer un reconocimiento a Joana, a Camilo y a Emiliano por su apoyo, a Javier, y a Carolina, a mi mamá Lili y a mi hermana Jimena por lo mismo en mi caso. Este sello lleva por nombre Un día en la vida, porque toda historia parte un día en la vida, como la historia de Estados Unidos con Chile o la historia de Peter con nuestro país. Esperamos sinceramente, Peter, que esta historia continúe por mucho, mucho tiempo más. Primer día de septiembre. Llegamos. Y nos quedan todos estos días y todo este mes. Y yo sé que para muchos de los que vi hoy día, miré sus ojos, nos cruzamos las miradas, nos estrechamos. Qué cantidad, qué cúmulo, qué catarata de recuerdos, de historias. Las mismas que tiene hoy día Peter. Pero hoy día no soy yo la que hablo, es él, así que vamos a empezar. Solo quisiera decir que este país tiene mucha amnesia y nosotros lo sabemos, ¿no? Le cuesta recordar, le cuesta asumir. A veces nos da vergüenza, pero lo amamos. Es el nuestro. Y hemos luchado tanto por ello. Pero nunca hace reconocimientos en vida.
y me encanta que a Peter lo reconozcamos en vida, porque sin él no tendríamos lo que ayer en la tarde en un conversatorio en el COES sobre este libro, precisamente, Mauro Basaure calificó como el tercer tomo imprescindible junto al informe Rettig y a la Comisión de la Verdad. Y yo creo que es verdad. Creo que este libro es imprescindible, debe estar en todas las bibliotecas, en todos los colegios, en todas las universidades, pero no como muerto. Hay que difundirlo, hay que hacer que se lea, que se conozca, porque como dijeron aquí, no solamente entrega datos y documentos, se detiene, reflexiona, junta, que es lo que nos gusta y nos apasiona y nos obsesiona a los periodistas de investigación, une hitos, une hilos, sigue las rutas de personajes, sigue líneas de tiempo. Así que vamos a empezar, Peter, por algo, un día en la vida. Qué terrible, ¿no? Nunca habíamos pensado que el amor, porque digamos las cosas con... Eres un gringo, gringo, bien gringo. Bien gringo. Bien gringo. Bueno, hay Gringo puro, digo. Hay gringo y gringo, no hemos aprendido a lo largo de los años. Hay gringo y gringo. Pero eres bien gringo. Es raro que el amor te haya metido en esta historia y que no la hayas abandonado nunca. Más bien dicho, no es raro. Es emocionante, impacta que tu amor vaya mucho más allá de la frontera y te haya anclado a este país y a encontrar esto. Un tesoro para un rompecabezas imprescindible. El rompecabezas de la gran conspiración, de la gran traición, del horror que nos enlaza a los otros países latinoamericanos y que tenemos al fin que reconocer. No sé cuántos de ustedes conocen de Barbara Walters en los Estados Unidos, pero la Mónica González es Barbara Walters de Chile. Barbara tenía mucha fama porque en sus entrevistas todas las personas empezaron a llorar por sus preguntas fuertes, personales, profundas, emocionales. Yo también no sé si puedo hablar sobre este amor original sin llorar, pero tu punto es correcto. Y muchos estudiantes preguntan a mí, ¿cómo llegó usted de trabajar sobre Chile? Y yo siempre digo, empezó con una chilena. Y ella representó todo lo bueno de Chile. Entonces, yo pasé del amor de ella y la familia, Lovelock, a un amor y compromiso al país. De veras, estábamos allí para nuestra luna de miel durante la dictadura, en febrero de 82. Hay que hacer eso, ¿eh? Y no estábamos aquí para hacer nada romántico. Trabajamos por los derechos humanos todos los días del mes que estábamos aquí. Yo espero que no hayas hecho solamente derechos humanos, pero bueno. Yo supongo que sí, porque tienes un hijo. Sí, tenemos un hijo, pero no de este viaje. Bueno, pero sigamos, porque ahí tú conociste y te enlazaste. Yo quiero decir que Eliana a mí me representa una imagen maravillosa, porque hay que hacerla, ¿no? Para haber dejado una huella tan importante en un hombre como tú, un hombre tan riguroso. Este hombre es un majadero de rigor impactante, ¿no es cierto, Andrea? Porque yo he sido su editora. Sí. He sido su editora. Y entonces, y nos conocemos hace muchos años. Entonces, yo quisiera saber, ¿cómo te diste cuenta que esto era un puzzle que había que seguir llenando? Porque aquí había un mapa que nos entregaba una gran verdad para Chile. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿En qué minuto? Porque hay un minuto para tu inicio. Pero ¿en qué minuto te diste cuenta que aquí había un puzzle que tenía unos blancos y unos forados enormes que había que llenar? Bueno,
era muy fácil. Yo era estudiante en la universidad. Yo estuve pololeando con esta chilena y empezando después del golpe, unos meses después del golpe. Yo tuve 17 años y ella tenía 15 años cuando conocimos. Y ella había estado aquí todo el año 72 como una allendista, ¿no? En las calles tratando de apoyar su gobierno. Pero de todos modos, yo fui de la universidad y en septiembre de 74 el New York Times publicó las revelaciones del programa de la CIA aquí contra Allende. Yo era un estudiante idealista. Estamos hablando de la columna de Sigmund Hersh. El artículo de Seymour Hersh, en septiembre de 74, basado en testimonio que todavía, todos esos años después, todavía está secreto. Los nombres. De William Colby, el director de este momento de la CIA, que dio testimonio a un comité de la Cámara, pero en una sesión ejecutiva, una sesión secreto. Y este testimonio, que se trató de el dinero que la CIA usó aquí, el programa de desestabilización, ahí es donde llegó la palabra, desestabilización, de este testimonio. Un sumario, un resumen de su testimonio llegó a las manos de Seymour Hersh. En el libro yo cuento es toda la historia de cómo este leak, como decimos en inglés, llegó a Seymour Hersh y los héroes en el Senado norteamericano y en el Congreso que son responsables para esto. Pero yo era estudiante, era 74, la guerra de Vietnam, toda una gran movilización en los Estados Unidos y un momento muy fuerte para otro ejemplo de los actos criminales del gobierno de los Estados Unidos. Y yo, de que yo estoy en esta relación con Eliana, yo decidí que era muy importante de seguir en este tema. Y empecé en mis cursos simplemente diciendo, ¿por qué derechos humanos no está parte de la política extranjera de los Estados Unidos? Y seguimos por ahí. Yo escribí mi tesis en la universidad de cómo explicar qué son los racionales, cómo explicar por qué los Estados Unidos decidió intervenir en Chile. Perdón, pero vamos con ese documento que ustedes se dan cuenta que parecido a este Congreso, ¿no? Aquí no hay ninguna sesión secreta, ni una sola, ni una sola. A los minutos después que termina, incluso durante, están todas las cosas importantes afuera. Eso revela la crisis. ¿Cómo explicas tú que ha pasado 50 años, esos nombres, que son los nombres de quienes recibieron los dineros, de quienes son agentes, luego vamos a ir al principal agente que descubrió Peter, el principal agente de la CIA en Chile, ¿cómo es posible que todos esos nombres que están tarjados se mantengan todavía en secreto? ¿Cuál es el poder real que se esconde detrás de ese secreto? El sistema de secretos en los Estados Unidos, especialmente de la CIA, han creado unas paredes alrededor de dos asuntos, fuentes y métodos. Los fuentes de la CIA tienen que estar siempre, para siempre, guardados y secretos. Los métodos, aunque nosotros que estudiamos los métodos que tienen que ver con una persona, inteligencia humana, o los teléfonos, o robar data del internet, o etcétera, los métodos de espionaje, ya están bien conocidos, pero así no quieren decir que existen. Entonces, por muchos años han borrado, han censurado los nombres de fuentes, incluyendo los nombres de los agentes chilenos que trabajaron con la CIA aquí.
En el libro se puede ver un documento donde los nombres de código, the code names de estos agentes, están ahí, son fabulosos. Firme número 1, firme número 2. ¿Qué significa eso? Bueno, es que la CIA tenía 2 agentes dentro de las Fuerzas Armadas, o 2 agentes, o 3 o 4 dentro del Partido Demócrata Cristiano, o 2 agentes o más dentro del Mercurio. Y el Mercurio tiene su propio nombre de código en los cables y las Fuerzas Armadas y los partidos también. Y por eso. Bueno, eso es para entender que esta tarea continúa, ¿no? Sigue, porque es de vital relevancia saber quiénes traicionaron a la patria, quiénes se confabularon con una potencia extranjera desde antes de que Salvador Allende asumiera el gobierno, o sea, antes de que cometiera ni el más mínimo error. En este punto quiero simplemente decir, para los que tienen el interés, hay un documento en el libro que de veras Mónica publicó inicialmente hace algunos años en CIPER, porque este documento yo pasé a ella, y tuvimos una gran conversación en este momento de tratar de identificar estas personas. Pero después de que salió el artículo de Hirsch en el New York Times, este documento es prueba de que había un pánico, ¿no? De la estación de la CIA aquí en Santiago, que estas revelaciones iban a resultar en la identificación de sus agentes. Entonces, la CIA anda a hablar con todo el red de sus agentes aquí en Santiago y manda un documento, un resumen de estas conversaciones con ellos, que ahora tenemos. Es muy interesante. Es súper interesante. Y claro, da risa, ¿no? Sí. Bueno, debo contarte que yo hablé hace 4 meses con un periodista estadounidense que trabajaba con Sigmund Hersh y que cuenta cómo la CIA, ¡pum!, se fue encima de su grupo, pero de una manera brutal, porque esto iba a poner en peligro. Pero aquí vamos contra el tiempo, así que vamos al agente principal de la CIA que descubriste. ¿Y cómo lo descubriste? Agustín Edwards. ¡Qué bonito, qué bonito! Mónica y yo tuvimos esta experiencia de publicar el resumen de la conversación de Agustín Edwards. No tenemos que desclasificar todas las maldades que hemos hecho. Okay. Bueno, es nuestra contribución a la historia. Y la historia de los hechos sobre Agustín Edwards, no la historia de su propia narrativa mentirosa. No, porque son rigor absoluto. Sí, bueno, como historiador tiene que estudiar todos los datos y puntos y con los documentos los nombres están censurados, pero puede ser otras indicaciones, otras claves en el documento que revela qué es el documento. Y yo encontré un documento de 10 páginas donde todas las personas involucradas en la reunión los nombres estaban censurados, pero había una línea de que el nombre censurado había tenido una reunión con Kissinger y el Attorney General de los Estados Unidos, John Mitchell. Y obviamente era Agustín Edwards, porque él tenía un desayuno con Kissinger y John Mitchell. Entonces yo sabía que este era el documento de la conversación entre Edwards y el director de la CIA, Richard Helms. Quiero decir otra vez, porque lo he dicho muchas veces aquí en Chile, Agustín Edwards es el único chileno civil o militar de tener una reunión cara a cara con el director de la CIA en Washington solamente 10 días después de la elección de Salvador Allende. Allende no estaba en la moneda, no estaba cerca de la moneda, estaba llegando a la moneda en un mes. Y Agustín Edwards ya está ahí en Washington, una reunión con Helms, el próximo día una reunión, desayuno con Kissinger, y ahora sabemos un
una reunión con el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Y ahora sabemos, y por eso tú lo nombras como el principal agente de la CIA, que esto es brutal y tenemos que asumirlo y tenemos que difundirlo, que Agustín Edwards proporciona a la CIA, a Nixon, a Kissinger, el nombre del general Camilo Valenzuela como el hombre que quiere dar el golpe, o sea, ya se reunió con él, quiere dar el golpe, estamos hablando antes de que Allende asuma, y Camilo Valenzuela, el general, es el jefe de la guarnición de Santiago en ese momento. Y después están los documentos que tú mismo has descubierto que dicen que el obstáculo para ese golpe se llama general Schneider. Sí, hablan de neutralizar a Schneider. Llegamos a obtener el documento sobre la reunión con Helms, que estaba conocido, yo creo, por la Comité Church, no recuerdo, pero Agustín Edwards siempre dijo, yo expliqué a Helms la situación política en Chile. ¿Cómo es que un socialista como Allende pudiera haber llegado a ser presidente, elegido? Y fue todo mi contribución a esta conversación. Jamás dijo al juez aquí en Chile que jamás hablamos de un golpe de Estado. Mintió, ¿no? Sí, porque tenemos ya el documento, la mitad de la reunión está hablando de un golpe de Estado y quién puede ser el líder de este golpe de Estado y quiénes son los obstáculos a un golpe de Estado. Y lo más importante, este documento tenía un impacto grande aquí en Chile. Pero Agustín Edwards estaba atarjado, ¿no? Lo habían protegido siempre como ese primer agente clave de la CIA. fue muy interesante. Yo creo que estos documentos estaban más o menos guardados y no compartidos con el Comité Church en términos de lo que dicen. Digamos que el Comité Church funcionó en 1975, se llama así por el senador Frank Church, y que es la primera comisión que investiga las acciones de intervención de Estados Unidos. Sí, pero sin dejar salir los documentos. Exacto. Pero en el documento que yo encontré, y pasé a CIPER hace, no sé, 10 años, algo así, hay otro documento que es un memorandum, es un cover memo, ¿cómo se dice cover memo? Es la introducción. ¿Cuál es la traducción de alguien que me la grite? Bueno, sí, pero es que no es, pero es uno de los es la carta de transmisión. La carta de transmisión de Richard Helms a Henry Kissinger, top secret, ultra secreto, dice... Es el enlace. Dice, este es el informe de mi conversación con el Agustín Edwards, pero en este momento estamos en medio, mi gente está en medio de un exhaustive debriefing de él. La fecha es 18 de septiembre. Entonces, de este documento, sabemos que había 8 series de reuniones, 8 larga debriefing. Entonces, yo traté de encontrar este debriefing y finalmente, solamente unos días antes de que este libro iba a imprimir, encontré el documento. Y hay más detalles, más información de Edwards sobre los golpistas, Valenzuela, Roberto Vio, y días después la CIA... Y los políticos. Y los políticos, Frey, hay muchos comentarios sobre Frey, que es muy interesante, etcétera. Exacto. Y sobre Jarpa. Sobre muchas personas, sí. Hay que leerlo, está aquí en el libro. Sí, porque no vamos a contar todo, ¿no? No, sería imposible. No, yo quiero decir, uno podría hablar horas con Peter, porque honestamente cuando hablamos de un registro imprescindible, esto hay que masticarlo, hay que digerirlo y luego difundirlo. Insisto, aquí está una traición, una grave traición a la patria. Es concomitancia con una potencia extranjera para provocar un daño letal a este país. Yo recuerdo tu indignación, Peter, porque a medida que fuiste encontrando documentos que hablaban sobre el financiamiento, el diseño del atentado al general Schneider y luego el asesinato,
tú no entendías por qué ya en democracia no se hacía un juicio que esclareciera la verdad en Chile sobre el crimen de Schneider de verdad, no como lo que fue. Tu indignación era mucha. Bueno, el asesinato de Schneider aquí es más o menos el equivalente al asesinato de Kennedy en los Estados Unidos. Era un acto criminal tan fuerte, tan doloroso, tan horrible para la familia, horrible para el país. Y lo que acabamos de publicar con el libro y por el aniversario también es la conversación entre Nixon y Kissinger mientras que Schneider está muriendo en el hospital. Y Kissinger está enojado con los militares chilenos porque no han seguido con el plot. Schneider era el primer paso del plot, de un golpe de Estado para cerrar el Congreso y bloquear la inauguración de Allende y crear una dictadura militar. Antes de que Salvador Allende asumiera el gobierno. Sí. Hay que recordar, Allende no había hecho nada contra los Estados Unidos. No había nacionalizado las minas del cobre, no había profundizado la reforma agraria que provocó el odio de la oligarquía y provocó el cambio de la vida de los campesinos. No había hecho ni una sola acción. Era solo el temor a lo que iba a hacer Allende, a lo que significaba Allende en el poder, por el voto popular. Podemos pasar a este análisis que no, Nixon y Kissinger no tenían ningún interés en lo que pasó en Chile, menos que si Allende creó un modelo exitoso de hacer cambio pacífico, otros países iban a repetir, emular este modelo. Entonces Kissinger escribe a Nixon, no podemos dejar que Allende tiene éxito, hay que fracasar. El modelo tiene que ser de fracaso, no de éxito, porque el modelo puede ser insidious. El modelo, y de hecho lo fue, porque no nos olvidemos que la reacción en Europa del partido de Berlinguer, Partido Comunista Italiano, del Partido Comunista Francés, del Partido Comunista Español, que iniciaban el camino del eurocomunismo, las reflexiones de Enrico Berlinguer, uno de los intelectuales de izquierda más importantes, eso es la magnitud de una fórmula que a mí todavía me emociona. Porque ¿por qué la importancia de Salvador Allende? Porque hizo en medio de la Guerra Fría y de la guerrilla como única salida a veces, la vía armada, para salir de las dictaduras militares que asolaban nuestros países, hacer los cambios sin necesidad de matar y sin necesidad de morir. Y yo creo que esa fórmula, esa, es la que dejará a Allende para siempre en la historia de la humanidad. Y yo creo que eso es lo que muestra lo letal que fue la intervención estadounidense. Bueno, es una historia muy fuerte y todos tienen que conocerlo. La historia de los Estados Unidos y Chile no para ahí. Hay muchos episodios, detalles, conflictos, actos de terrorismo internacional. Y al fin del régimen, los Estados Unidos deciden abandonar a Pinochet finalmente y trabajar contra el esfuerzo de Pinochet de quedar en poder la noche del plebiscito. Y los documentos sobre esto están arriba en este museo. Son parte de la historia del plebiscito. Son parte de una victoria de los chilenos, el pueblo chileno, de empujar afuera un dictador que quería quedar y iba a usar violencia para quedar. Se nos olvida eso, ¿no? Bueno, es importante recordar esto, muchos años de historia. Y muchos, el plebiscito de echar Pinochet y el poder popular del pueblo chileno es una lección para el mundo. Recordar el golpe de Estado. Otras lecciones muy relevantes ahora para el mundo entero, no solamente para chilenos, para mi país, donde tenemos una derecha que quiere
tener un dictador y no tiene ningún respeto. O sea, hoy día la crisis de la democracia es de América total. Es del mundo total. Y una de las lecciones es que países como los Estados Unidos, como Rusia, como los otros, no se puede andar destabilizando los sistemas políticos de otros países. Es una mala idea. La gente de los Estados Unidos ya tienen un poco de la sensación de Chile porque los rusos, Putin, hizo sus trámites en la elección de Trump hace algunos años y Trump ganó con muy poco margen. Y jamás vamos a saber si la intervención encubierta de Rusia... ¿No hay nadie que esté desclasificando documentos sobre Putin como tú lo haces sobre Chile? Los archivistas en Rusia tienen muchos problemas. Deberías enseñarle cómo se hace, porque la verdad eso merece también ser conocido, sí. Porque es nuestra nueva amenaza, ¿no? La desinformación. Pero Peter, sí. Vamos a un punto central. La intervención de Chile estadounidense no se hace porque haya unos buenos y unos malos, o porque unos amanezcan malos un día y otros se vayan a esconder. No, se hace por intereses. ¿Cuáles son esos intereses? ¿Qué busca defender Nixon y Kissinger? Bueno, yo tuve en mi tesis de la universidad un capítulo sobre todos los intereses económicos. Las compañías grandes de cobre que estaban aquí, el ITT que estaba muy intervencionista, Kennecott, Anaconda, and the International Telegram and Telegraph Company. ITT. Sí, mucha intervención, muchos pagos encubiertos a Alessandri, mucha intervención. Los intereses de seguridad nacional. Kissinger pidió un estudio. Antes de la elección, en agosto de 73, Kissinger pide un estudio de toda la burocracia de inteligencia, las consecuencias de una elección de Allende. Y toda la comunidad de inteligencia llega con un estudio que dice Allende no va a representar ninguna amenaza de seguridad nacional. Ninguno. Solamente va a ser un impacto psicológico por la elección de un socialista. Un impacto psicológico en el mundo, que no es muy bueno para los Estados Unidos y es muy bueno para los marxistas. Entonces esta es la clave de la preocupación de Kissinger, obviamente. Y entonces, ¿qué es lo que justifica que se haya ocupado tanto dinero, tantos millones de dólares en la desestabilización? Porque, convengamos algo, todos los que participan en el complot, empezando por los que asesinan a Schneider, son pagados. Incluso hay una escena terrible, ¿no? Donde el principal agente de la CIA en Chile tiene que ir casi a golpear a un militar para que le devuelva el dinero porque no hizo el trabajo que le pidió. Son bien valientes, ¿ah? Mónica está hablando de la historia del asesinato de René Schneider y los esfuerzos extremos de la CIA de encubrir su rol. Y estos esfuerzos tenían que ver con ir a la casa de Camilo Valenzuela y decir, necesitamos $50 millones, $50,000 que pasamos a ti para pagar estos malditos que asesinó el general. Hicieron mal el trabajo. Sí, bueno. Y Valenzuela quiere guardar el dinero, por supuesto. Mucho dinero, ¿no? Un honesto militar que cumple su función. Sí, entonces el attaché norteamericano, la gente norteamericana dice que tenía que golpearlo con su pistola, con su armas, para regresar el dinero. Pero fue solamente una parte del dinero. La CIA pagó 35,000 más a todo el grupo alrededor de Vio para callarse, para no hablar sobre sus conexiones con la CIA y para llevar sus familias y huir de Chile, para estar muy lejos de la investigación, del proceso legal. Y digamos que nadie pagó con un día de cárcel, ¿no? Nadie. Este es un crimen impune, uno más que refleja la cobardía en donde hay un almirante
que participa del complot, Vicente Huerta, el general de Carabineros, que participa del complot y que después lo asumimos y lo soportamos como de senador designado. Tenemos el veredicto de la historia. Y en mi introducción al libro yo hablo de esto. Chile, a su crédito, tiene muchos de los violadores en el cárcel. Esto es sumamente importante. Algunos de los actores criminales, Pinochet, Kissinger, Edwards, escapó la justicia, pero no han escapado el veredicto de la historia. Y por eso, este es lo máximo que podemos hacer ahora. ¿Cuánta plata recibió Agustín Edwards? ¿Cuánta plata? No tengo ninguna idea. Él era el hombre más rico en Chile en este momento. Él no necesitó mucho, plata. ¿Pero le dieron plata para el Mercurio? No creo que... Bueno, el Mercurio recibió plata, sí, pero Edwards no. El Mercurio recibió más de $2 millones, que era mucho dinero en este momento. Los dólares estaban cambiados en el mercado negro aquí en este momento. Perdón, hay una diferencia de óptica a veces entre una estadounidense y una chilena. Ah, bueno. Claro, esa es una plata para el Mercurio que sirvió para fines que conocemos, ¿no? Entre ellos, hacerle una entrevista al general Schneider en marzo de 1970 que marca su sentencia de muerte. Peter, quiero decir otra cosa sobre el Mercurio, que el dinero de la CIA siguió pasando a el Mercurio aún después del golpe de Estado, hasta junio de 74. ¿Por qué? Porque la CIA quería que el Mercurio tenía el poder y el esfuerzo y los recursos para poner la luz bonita en la dictadura y para engañar todo el pueblo chileno de pensar que este era una dictadura de paz y de tranquilidad, y etcétera, etcétera. Y que no había ningún, asesinatos, violaciones de derechos humanos aquí, etcétera. Y no se nombra nunca ni la DINA, ni Manuel Contreras, y el asesinato de Martugarte después también, por supuesto, es un crimen pasional. Esta campaña de desinformación, la industria de noticias falsas, como vemos, funciona desde mucho tiempo y financiada por una potencia extranjera. Qué bonito, ¿no? Traición a la patria se llama eso. Y traición al derecho a la vida. Peter, ¿tú conociste bien a Orlando Letelier? No, yo llegué a Washington. Perdón, me disculpo. ¿Conociste bien el crimen de Orlando Letelier? ¿Te impactó? ¿Conociste a su viuda? ¿Y conociste el alrededor, el entorno y lo que impactó eso en el grupo de estudios que había organizado Orlando Letelier en Estados Unidos? Sí, yo trabajé con mi esposa Eliana en la oficina de Isabel Letelier en el Instituto de Estudios Políticos para 8 años, los primeros 8 años iniciales de vivir en Washington. Era unos años tan importantes para mi vida, para el trabajo sobre Chile, solidaridad con Chile y las investigaciones que hizo John Dinges y Saúl Landau sobre el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffett. Tu convicción, Peter. La DINA, sabemos hoy día que Pinochet ordenó ese asesinato, que la DINA fue el instrumento importante que usó el terrorismo de Estado internacional con grupos terroristas internacionales, que son varios, ¿no? Hoy día. ¿La CIA supo de este asesinato o no? No supo. Es una historia muy complicada, muy interesante. La CIA tenía sus informantes en otros países como Brasil. La CIA aprendió rápido de un programa de Operación Cóndor que se llamó el Plan Theseus, que era un escuadrón de muerte estatal entre todos estos países de Cóndor. Literalmente, los representantes de la policía secreta de estos países, especialmente Uruguay, Chile y Argentina, llegan a un salón con listas de nombres de personas que quieren matar y todo el comité decide cuáles misiones van a tener y para organizar y pagar el presupuesto de esta misión.
hay que tener una mujer en cada misión por crear la impresión que hay una pareja ahí y no son agentes de asesinar a la gente, cosas así. Pero lo que hemos aprendido de los documentos es que este gran comité de asesinatos era, no era muy seguro por la información, y la CIA aprendió de los sujetos en Europa iniciales, y la CIA es realmente interesante. La prioridad de la CIA es mucho más en Francia y Alemania y Europa que en el Cono Sur. Y si, agentes que en países aliados con la CIA y los Estados Unidos empiezan a llegar en Francia, España y Alemania o Portugal y asesinar personas en la calle, va a tener un impacto en las relaciones muy importantes con las organizaciones de inteligencia en Francia, en Europa. Entonces, había un panic dentro de la CIA en estos meses iniciales de Cóndor. Y aún la CIA llegó a Francia y a Portugal, creo, para decir, hay que conocer esto, porque es difícil. ¿Qué pasó? Los chilenos aprendieron que asesinar al Letelier no debe ser parte de este proceso demasiado grande. Y usaron Paraguay como un aliado para obtener visas falsas. No es claro que dijeron a Paraguay la misión de veras de asesinato. Y fue más una misión de los chilenos y no de los otros países, el Comité de Cóndor, etc. Y por eso la CIA no sabía. Bueno, no han llegado ningún documento y hemos trabajado para obtener la gran mayoría de documentos sobre el asesinato de este acto de terrorismo en los Estados Unidos. Porque no solamente está el asesinato de Orlando Letelier, de Cóndor, sino que tenemos las sospechas de que Joao Goulart también fue asesinado. Juan José Torre, que fue asesinado en Argentina. Torres el estaba general asesinado. Carlos Prat fue asesinado en Argentina. Exacto. Tenemos una lista de personas y falta todavía que llenar estos rompecabezas. Pero quiero ir al rol de Brasil. En el libro de El Brasil de Pinochet, sí, de nuestro gran colega Roberto Simón, brasileño, que ha hecho un trabajo maravilloso, se los recomiendo, sí, hay una revelación que tenemos que conocer y que tú sabes perfectamente porque Brasil fue un país clave, ¿no? Él dice en su libro que en septiembre del 71 recibe la visita de Sergio Onofre Jarpa, septiembre de 1971. ¿Quién cuenta esto? El embajador de Brasil en Chile, Cámara Canto, el quinto hombre de la Junta Militar. Bueno, Cámara Canto, en los archivos que él envía a Cancillería, da un brief de su reunión con Sergio Onofre Jarpa y dice, breve, ¿no?, para no aburrirlos, lo que le va a pedir es que la dictadura brasileña le dé dinero para comprar armas para luchar y destituir y de sacar a Allende del poder. Septiembre de 1971. Sergio Onofre Jarpa visitando, golpeando la puerta de la Embajada de Chile, de Brasil en Chile. Y entonces ahí saca a relucir otro documento de Cámara Canto, de pocos días antes del 4 de septiembre, antes de que de que sea la elección, en que pide que envíen 2 emisarios a Argentina para hablar con el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Alejandro Lanús, para que intervenga en Chile. Sergio Onofre Jarpa. Otra página de la gran traición con potencias extranjeras, a quien le estaban rindiendo honores en estos días. ¡Qué vergüenza! Bueno, hay una historia entera, documentos, muchos, de la intervención de Brasil en Chile contra Allende, documentos que no tenemos. Este libro de Roberto Simón es excelente, pero el rol de Brasil puede llegar a ser aún más importante y fuerte que el rol de la CIA aquí. Y es un imbalance
histórico, que los Estados Unidos, por las leyes más fuertes de transparencia y la presión de los grupos como mi organización y familias de víctimas ahí en los Estados Unidos también, hemos logrado de obtener miles de documentos. Pero estos mismos, Brasil no tiene una ley fuerte de transparencia y no hay un lobby fuerte y la historia del rol de Brasil aquí todavía está escondido ahí. Y por eso yo creo, y quiero decir esto a todos los medios que están aquí, si hay algunos, Brasil tiene que dejar salir sus propios documentos. Es una obligación a los chilenos y al mundo. ¿Por qué no lo ha hecho? Habiendo tenido 2 gobiernos de izquierda con Lula, ahora van al tercero, y Dilma Rousseff, que trató de hacerlo y se lo impidieron. Más o menos la misma razón en que Chile no ha logrado obtener los documentos militares y de DINA sobre lo que pasó aquí. Los militares como institución en Brasil y aquí todavía tienen sus puertas cerradas a la historia, todavía están protegiendo sus roles. Han destruido documentos, han escondido documentos, han desaparecido documentos como han desaparecido las víctimas. Y esta es la situación en Brasil, en Argentina, en Uruguay y lastimamente en Chile también. En los Estados Unidos no tenemos las mismas protecciones de estos secretos. Y con trabajo de 40 años hemos logrado aprender mucho de las actividades de la CIA y del Pentágono y otras agencias norteamericanas aquí en Chile. Pero no tenemos el mosaico completa de la historia de qué pasó aquí sin la contribución de estos otros países. ¿Qué sería necesario hacer en Chile para iniciar una institucionalización que nos lleve más allá de la frase lírica del nunca más, a obtener, como hoy día tenemos, un plan de búsqueda de verdad institucionalizado de los restos de detenidos desaparecidos y ejecutados? ¿Qué debiéramos hacer? Yo pregunto a mi propio gobierno, si no es ahora para dejar salir los documentos que todavía son secretos, ¿cuándo? Y debe ser la mantra, el slogan, ¿no? Para todos nosotros. Si no ahora, ¿cuándo? Estos evidencia y estos documentos están ahí, escondidos, pero si no hay un esfuerzo ahora, ¿cuándo vamos a tenerlo? Y con el plan búsqueda, yo regreso a los Estados Unidos con una nueva energía para ver si hay más documentos secretos que pueden dar luz a estos actos criminales. Y los otros países, Argentina, Brasil, ellos tienen que buscar documentos también. Otros países como Canadá, como Inglaterra. Hay otros países que estaban aquí mandando información a sus sedes durante la época de Pinochet y los desaparecidos. Y hay otros, es una obligación mundial para ayudar en el plan búsqueda, pero también los chilenos, el gobierno de Boric y el Ministerio Extranjero tienen que tener un plan diplomático para pedir y empujar este acceso a estos documentos de otros países. Pero tú lo hiciste desde la sociedad civil en Estados Unidos, no lo hiciste desde el gobierno. Bueno, yo tengo acceso a algunos oficiales y yo creo que especialmente durante la administración Clinton, mis talentos son para empujar todos los botones de influencia, de presión privada, presión pública. Y, hemos tenido un poco de éxito con esto y seguimos. Antes de pasar a las preguntas que podamos tener desde quienes hoy día nos acompañan, que me parece maravilloso que estén hoy día aquí, quiero hablarte de la última pregunta, ¿no? Mucho se habla de que hay que hacerle peticiones de perdón a Estados Unidos. Por lo menos yo no soy partidaria de eso, porque pensemos que Clinton le pidió perdón a Guatemala por haber diseñado
y ejecutado un golpe de Estado en Guatemala. No, era sobre los escuadrones de muerte, Perdón, que pero los el Estados golpe de- Unidos ayudó a las violaciones de derechos Pero el humanos. golpe de Estado en no, Guatemala no, lo pero financió Clinton no la dijo CIA. nada sobre esto. Sí, pero la financió la CIA. ¿Ok? Lo financió la CIA. Alan Dulles Sí, era accionista de la United Sí, Company. no estoy hablando de esta parte. No, sí. yo quiero hablar de eso porque Clinton lo hizo, Barack pidió perdón. No, siempre discutimos nosotros. Barack Obama pidió perdón por haber infectado de sífilis a parte de la población guatemalteca, pero no asumen el costo letal. Y esto no es para risa. No sé si nosotros estamos en estos 50 años tomando conciencia de un costo letal brutal, no solamente en detenidos desaparecidos, en ejecutados, en exiliados, la fractura que hay en este país de los dolores nunca contados, de los torturados, de todos esos dolores que recién hoy día empiezan a salir a la superficie, de aquellos zombies, ¿no?, que caminan por la calle después de haber sido torturados salvajemente y haberles quitado esa energía vital. Yo creo que ese costo tiene un origen. Hay una intervención estadounidense aquí. Y quiero decirle así de simple, para mí las bombas que bombardearon La Moneda tenían inscrito una cosa que dice Made in USA. Entonces yo digo, ¿tú crees que en algún momento, en algún minuto, Estados Unidos, un gobierno de Estados Unidos, puede asumir en América Latina costos de una política de exterminio? Bueno, yo tengo muchos pensamientos sobre este tema y puedo decir a ustedes que quieren leer el libro, que el libro termina las páginas finales sobre este tema, la política de pedir disculpa, y que no realmente ha pasado durante todos esos años. Aún un liberal como Barack Obama, cuando él estaba aquí en Chile, en 2014 creo, un periodista dijo a él, los Estados Unidos pueden pedir disculpas a Chile de lo que pasó aquí, y él dijo, yo prefiero mirar al futuro y no al pasado. Pero Obama dejó salir algunos documentos sumamente importantes sobre el caso Letelier. Fue un orden presidencial de él para que declasifican estos documentos para los chilenos. Fue muy importante. En algún sentido, los Estados Unidos han usado los documentos y la declasificación de los documentos como una manera de, ¿cómo se dice?, atonement, de rectificación. Sí, claro. Sí. Bonito, ¿no? Sí, bonito, interesante, pero para mí no es suficiente. Y yo quiero decir con toda claridad que mi gobierno debe declasificar los documentos que ha pedido el gobierno de Boric por el aniversario con lo siento mucho que hemos hecho en el país de Chile. Con una disculpa de esta historia. Porque yo creo que va a avanzar la situación mucho. Presidentes tienen muchos problemas de decir lo siento. Casi jamás dicen esto. Y hay razones que presentan los abogados a ellos. Hay razones porque los derechistas siempre dicen que decir lo siento es un símbolo de la debilidad y que presidentes no deben insultar su propio país por pedir disculpas para la historia de lo que hizo los Estados Unidos, porque, como dicen los derechistas, cualquier cosa que hizo los Estados Unidos en el pasado era correcto. Y así es. Entonces hay una política sobre este tema. Ha sido atentados de otros oficiales norteamericanos de pedir disculpas por la historia de los Estados Unidos en Chile. Yo sigo empujando este concepto, pero también quiero decir que obtener la historia y tener un veredicto de la historia para mí es igualmente importante que un disculpa. Bueno, tú podrás quedar con eso, con esa historia, pero para nosotros lo que viene ahora es hacer el mapa de la gran traición, porque eso sí
no puede quedar impune. Sí, hay muchas otras Tenemos personas. que hacer el mapa de la historia de la gran traición. Aquí se complotaron, recibieron dinero de una potencia extranjera para asesinar. ¿A quién? A nuestros compatriotas. Y eso no puede quedar impune. Bueno, Peter nos acaba de legar... Perdón, ¿querías decir algo? Sí, bueno, quiero decir algo en algún punto, sí. Dígalo nomás. ¿Ah? Dígalo nomás. Bueno, antes de pasar a preguntas, ¿no? Sí, pero quería decir algo, porque yo también tengo que decirle algo. Ok. Muy importante. Tú puedes ir primero. ¿Estás seguro? Sí. Peter nos ha legado el informe Kornblut. Yo creo que va a ser conocido así, ¿no? No. Merece ser conocido así. Caramba. El informe Mauro, Kornblut. es El tu informe Kornblut de la culpa. intervención extranjera. Así será conocido. Y yo quiero ponerme de pie para rendir un homenaje a un hombre que además en estos 50 años, en los próximos días, va a llevar las cenizas de Eliana a su último refugio. Y yo creo que merece nuestro homenaje. ¿Podemos encender las luces, por favor, si fuera posible, para poder ver a las personas? Sí, sí, la vamos a dar, pero quiero que prendan las luces para que él le hable y los vea. Sí, antes de tomar unas preguntas, quiero decir algunas cosas. Mónica, como Barbara Walters, no, bueno. Bueno, es difícil hablar sobre Eliana, por supuesto. Era una chilena, lo máximo, lo más chilena, un corazón tan grande, un compromiso a los derechos humanos y democracia aquí. Debo realmente empezar de decir gracias a ella para guiar mi vida hasta este punto. Nuestro hijo, Gabrielito, va a llegar en unos días y vamos a Concepción juntos para decir adiós a ella. Y ella nació en Concepción. Y es un momento difícil. También el 50 aniversario para mí es un momento en algún sentido de terminar con 50 años de trabajo, aunque yo sé que hay mucho trabajo que queda. Pero más inmediatamente yo quiero dar gracias a todas las personas, todos ustedes ahí. Algunas personas he conocido para muchos años. Lucy Montesino, que está aquí, tantos otros, Sergio Baeza y muchos otros, Maxine Lowy, qué bonito de ver a todos aquí. Sofía Prats, qué lindo, gracias. La senadora Allende, que está aquí, que acabo de ver porque la luz está arriba, gracias de estar a todos. Lo más importante es que Eliana me dio me llegó a una comunidad de buena gente chilena, una comunidad chilena. Fue muy fuerte. Pero más recién, y en los últimos 20 años, he tenido compañera aquí, Mónica González, para colaborar, trabajar, publicar estos documentos. Empezamos hace muchos años. No sé, pasamos a tener los artículos en 7+7, los desclasificados, que era una columna de domingo muy interesante. Tengo mucho orgullo de este trabajo y CIPER
siempre trabajamos juntos allí y tus palabras en el libro son tesoros para mí. No puedo decir más gracias, miles de gracias. No puedo llegar al punto de agradecerte realmente. Y del museo, yo tuve el honor de estar aquí para la inauguración de este museo. Michelle Bachelet me invitó. Fue un honor grande. Muchos de nosotros estamos juntos en este momento. Esta es tierra sagrada en mucho sentido y me alegro que podemos usarlo para esta conversación tan interesante y importante, bueno, y emocional para mí. Entonces, gracias al museo, gracias a Arturo Vera de publicar el libro. Pero tengo mis dos angelitos aquí, Andrea Insunza y Javier Ortega. Realmente, yo no soy una persona muy religiosa, pero de alguna fuerza arriba llegó un email de Andrea el diciembre o noviembre pasado sobre el libro y sobre republicar, hacer una edición chilena del libro. Cambió esta etapa de mi carrera y mi vida, y ahora con ellos, la idea de ellos de hacer este documental en televisión, donde van a poner todos los documentos importantes. Para mí es algo increíble. Otra vez, gracias a ustedes. Gracias a todos. Entonces ahora pasemos a las preguntas de ustedes. ¿Ve, por favor? Muchas gracias. Esta es una pregunta que me dijeron que hiciera. Viene. ¿Estados Unidos es suficiente que pida perdón, que puede pedir todos los perdones? ¿Hay algún antecedente de que se le haya demandado, ya sea desde el Estado o bien desde causas civiles, que se le demande por todo el daño que hicieron directamente a familias y que sufrieron personas aquí en Chile? El tema de reparaciones y de juicios contra los Estados Unidos es un tema muy interesante. Como gobierno, los Estados Unidos no han pagado para víctimas, aunque hay programas de asistencia de AID, de Agencia de Desarrollo Internacional, que dan dinero para algunas cosas, pero no es para pagar por un crimen de los Estados Unidos internacional. Yo creo que con algunas ideas creativas se puede llegar a un método de hacer algo, pero la política es tan difícil que aún no podemos llegar a las palabras, lo siento. Hemos tenido esta conversación con el diputado aquí, Gonzalo Winter, y gracias de asistir. No sé si, yo sé que usted quiere un disculpa, y no sé si quiere comentar sobre esto, pero y los documentos clasificados. Pero es difícil aún llegar a tener un oficial norteamericano decir estas palabras. Estamos empujando esto, yo estoy escribiendo sobre esto. Yo creo que en algún momento el Congreso de los Estados Unidos van a pensar en una resolución que posiblemente puede tener estas palabras. No sé si hay los votos ahí, pero van a introducir una resolución que espero que tiene estas palabras. Y la única cosa que puedo decir en este momento, pensando del acto de la Fundación Allende ayer sobre la solidaridad, es que muchas personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo
están ahora y van a estar pensando de Chile el 11 de septiembre. Y dando su propia disculpa por sus países, y que fue, realmente era mi compromiso de todos estos años. Yo no pude cambiar lo que había hecho mi gobierno en mi nombre en este país lindo, pero para trabajar, de llegar a la verdad y los documentos y el registro de historia, yo pude dejar, contribuir a este veredicto de la historia. Yo quisiera agregar a eso que honestamente pienso que esto nos enlaza con el resto de América Latina, ¿no? Si hiciéramos un mapa con los 44.000, más de 44.000 desaparecidos y ejecutados de Guatemala, provocados después de intervenciones y de una guerra civil que se inicia con un golpe. Si tomamos los muertos de la República Dominicana, de la intervención en Grenada, en Bolivia, no quiero seguir, ¿no? Porque ese es dramático. No asumimos como continente, un mapa en donde nuestros muertos están en los ríos, en las montañas, en los valles. En México hoy día hay más de 272 colectivos que escarban la tierra. No termina esto, no termina. Y entonces hay que detener la intervención foránea. Esto tiene que ser un nunca más para todos nosotros. No estamos solos en esto. ¿Quién más quiere? Acá tengo una pregunta. ¿Sí? Ay, perdón. Sí. Hola, bueno, soy de Desclasificación Popular. Hemos una organización que ha desclasificado antes del 2054 archivos de las comisiones Valech. Y me gustaría preguntarle a Peter, primero, ¿qué opina de los secretos de los 50 años de los archivos de la comisión Valech, la 1 y la 2? Y 2, ¿sería posible o interesante al menos plantear la siguiente idea de, en el momento que se puedan desclasificar esos archivos de las comisiones Valech, sea antes o en la fecha en donde el gobierno de Lagos puso que se conocieran en el 2054, ¿se podrían hacer cruces entre los archivos que hay en Estados Unidos? Estoy pensando en que hay muchos archivos de expresos o expresa política que fueron parte de operaciones muy específicas, que fueron o sobrevivientes o que vieron a personas que murieron en esas operaciones. ¿Se podría hacer a un muy largo plazo ese cruce entre lo que hay en los archivos de Estados Unidos y lo que se desclasificaría, tanto por lo que estamos haciendo nosotros como el 2054 sobre esos archivos de las comisiones de verdad y justicia en Chile? Bueno, es una pregunta muy importante. En mi oficina, donde yo tengo algunos colegas que han trabajado en El Salvador, han trabajado en México, en Argentina, Colombia, hemos trabajado con todas las comisiones de la verdad, Brasil, hemos tratado de pasar documentos norteamericanos a estas comisiones. Siempre en todos estos países ha llegado a este conflicto entre la privacidad de las víctimas, que es real y importante y una prioridad, y la necesidad de tener la evidencia de estos actos criminales. Entonces es un conflicto universal, difícil, y no hay una respuesta fácil sobre esto. De haber dicho esto, de esconder los archivos de Comisión Valech para 50 años es una travestía de la historia. No es algo que debe pasar, que debe quedar. Y hay maneras con recursos y esfuerzos de guardar la privacidad de la gente que quieren guardar su privacidad y dejar salir la evidencia de las personas, los violadores, no las víctimas, pero los que cometieron estas violaciones de derechos humanos. Para llegar a este punto hay que trabajar mucho. Ustedes empezaron
conocimos aquí en este edificio hace 6 años, yo creo. Y ustedes tenían un programa muy interesante que si hay más recursos estatales de hacer este programa, puede resultar en mucho más víctimas llegando diciendo no tengo problema con esto o sí tengo un problema con parte de esto y trabajamos para esconder mi nombre o bloquear algunas cosas que no quiero que mi familia quiere, o personas que no llegan, simplemente estos documentos no van a salir ahora. So, donde en inglés decimos, where there's a will, there's a way. Donde hay una voluntad, hay un camino, exacto. Y yo creo que si podemos sentar y mirar a otros pensadores y personas que trabajan sobre este tema, han escrito mucho sobre este tema. Es un tema universal, un problema real para todas las comisiones de la verdad. Pero hay recomendaciones y esto se puede llevar al propio gobierno de Boric para considerar, porque yo veo del plan de búsqueda que hay una voluntad aquí en este gobierno y esta es la oportunidad de apoyar y seguir y avanzar este proyecto sobre los desaparecidos y las otras víctimas de derechos humanos. Gracias, Peter. ¿Qué más? Allá. Hola. Allá, Peter. Muchas gracias, Peter, por su invaluable trabajo. Yo le quería hacer una pregunta sobre la esperanza del historiador. En particular, preguntarle por qué hoy en Chile tenemos una rehabilitación de la imagen de Augusto Pinochet por parte de algunos sectores de la derecha, en particular el Partido Republicano, y también personas que participaron activamente de la legitimación institucional del régimen, como Evelyn Matei, que es posible que sean candidatos a la presidencia de este país. Le está yendo muy bien en las encuestas, es decir, la sociedad civil igual ha respondido a esas provocaciones. Entonces, quería preguntarle cuál es su esperanza respecto a este proyecto tan largo y tan duro de desclasificación en que usted ha hecho, de esos documentos. ¿Cómo hablan esos documentos al presente, en un presente donde la imagen de Augusto Pinochet, de nuevo, vuelve a ser una posibilidad para un montón de personas aquí en Chile? Bueno, en mi introducción en el libro, yo sobre el veredicto de la historia, yo hablo de Pinochet directamente, y de Edwards y de Kissinger, pero especialmente de Pinochet. Y si yo doy mi propia opinión sobre Pinochet, ustedes pueden aceptarlo o no, pero yo no doy mi propia opinión. Yo doy lo que dicen el registro histórico, los documentos secretos de los Estados Unidos, los documentos de investigación de los Estados Unidos, las pruebas sobre sus acciones y su carácter. Era un violador de derechos humanos. Era un criminal contra la humanidad. Era un terrorista internacional y era corrupto. Robó del Estado aquí millones de dólares. Participó en crear más de 100 cuentos bancarios secretos, nombres falsos, con sus pasaportes falsos y sus fotos estupideces, ¿no? Para estos pasaportes falsos. La evidencia sobre su rol en el caso Letelier es fuertísima y peleamos para años para obtener los análisis de la CIA sobre su rol, basado en inteligencia del momento. Aún Pinochet estaba pensando de asesinar a Manuel Contreras porque Contreras era la única persona que sabía que Pinochet dio el orden por este acto de terrorismo internacional. Uno de los documentos que quiero que sale ahora por la petición del gobierno de Chile, que el gobierno de Chile debe pedir este documento
es una investigación hace 23 años de mi gobierno, el Departamento de Justicia y el FBI aquí en Chile sobre el rol de Pinochet en mandar este asesinato, acto de terrorismo en Washington. Y hay un borrador de procesar a Pinochet que está en un archivo en el Departamento de Justicia en Washington, sentado ahí haciendo nada, ganando polvo, ganando polvo, no más. Cuando puede ser aquí, frente de nosotros, para salir en los medios chilenos, para contribuir al debate sobre el carácter de Augusto Pinochet en este país que está pasando ahora. Y para mí este es un escándalo, es un robo de la historia que es necesario para ustedes en este momento. Y no es simplemente para este debate con la derecha y que la derecha gana aquí. Es alrededor del mundo los Pinochets están ganando por la desinformación. Y lo que pasa en Chile con este debate va a tener un impacto en los debates alrededor del mundo, incluyendo en mi país. Es muy importante y la oportunidad es ahora. Y otra vez digo, si no ahora, ¿cuándo? ¿Qué más? Muchas gracias, Peter, por su enorme esfuerzo de vida, de toda su vida, ¿no? Quería decirle que tomar la palabra de Mónica respecto a al mapa de los traidores, de informantes y agentes. Todo lo que usted ha descubierto ha sido posible porque aquí, en Chile, hay chilenos que fueron o son informantes o son agentes de la CIA, pagados por un Estado extranjero, y que lamentablemente todavía están tarjados los nombres en estos informes, a excepción de Agustín Eduard, que usted descubrió, y que pululan, no solo ellos, sino que sus herederos políticos y seguramente familiares. Y esa tarea es un tremendo desafío. Yo quiero preguntarle a propósito, como un ejemplo, digamos, ¿hay alguna información respecto al padre de Piñera, que probablemente era también informante o agente de la CIA, como ex embajador o diplomático en Estados Unidos? Si tiene alguna antecedentes. Yo no creo que la identificación de los chilenos que colaboraron directamente con la CIA van a salir ahora y probablemente no sé si van a salir en cualquier tiempo. Pero hemos aprendido mucho sobre Agustín Edwards, sobre el Mercurio, sobre estos generales. Yo creo que la historia es más o menos ahí para nosotros usar en el debate de ahora, de hoy día. Obviamente, para atraer más atención a estos temas, necesitamos nueva información. Esta es la lección. Aunque mucho está conocido, si hay un nuevo documento, ya está conocido que Pinochet mandó la DINA a Washington. Pero si tenemos otro documento del Departamento de Justicia, que es un documento de procesarlo de los Estados Unidos como terrorista internacional, obviamente vamos a abrir este debate más y ganar el argumento contra, una victoria contra la desinformación sobre Pinochet. Que siga a todos lados. Pues, seguimos, puedo decir otra vez, seguimos tratando de obtener más información. Ustedes tienen documentos también. Y no tienen que olvidar que aquí ustedes pueden poner los esfuerzos de obtener archivos de aquí en muchos lugares.
y no habían de hacer este esfuerzo. Mónica ha hecho mucho de esto para muchos años, Patricia Verdugo también, muchos otros, pero yo no creo que yo creo que hay más de hacer aquí en este país. Sí, por ejemplo, está aquí Sofía Prats, y no podemos olvidar en ningún momento, ¿no?, que Pinochet fue que ordenó el asesinato del general Prats y de su esposa, la madre de Sofía. Y yo creo que esas cosas nosotros a veces las tratamos parcialmente, ¿no? No hacemos un mapa, un cuadro, una foto del asesino que ha mostrado hoy día Peter, y que es muy importante hacerla. ¿Quién más tiene una pregunta? Por favor. Hay 2 personas ahí. Una y después vamos para acá. Ya, 3 personas más. Ya. Hola, Peter. ¿Qué tal? Quería preguntarle sobre lo siguiente. ¿Cuán significativo le parece la información, los documentos que desclasificó la CIA la semana pasada por iniciativa de la Embajada de Estados Unidos aquí en Santiago? ¿Y qué opinión le merece el hecho de que se hizo eso en vísperas del 50 aniversario? Esta es la importancia de esta declasificación, que esos documentos estaban pedidos por el gobierno de Chile, el gobierno de ustedes. De veras, yo creo que estaban los primeros 2 documentos en una petición del gobierno de Boric que estaba hecho en el febrero pasado. Y del trabajo de la embajadora Bernadette Meehan, el Departamento de Estado y la CIA, después de 50 años, después de esos 2 documentos estaban escritos, ya sabemos, que la información que Richard Nixon tenía de estos 2 documentos. De guardar los secretos para tantos años, dejó una sensación que había una revelación grande o un secreto importante. Pero realmente es la lección de mi gobierno y las personas que guardan los secretos, que no todos secretos son iguales. Hay secretos que no son secretos. Hay documentos que están censurados en 100% como estos para tantos años, que no tienen ni una palabra, ni una frase abajo que está realmente sensitiva a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y es lo que aprendimos de finalmente obtener estos 2 documentos icónicos. Son icónicos porque pasaron a la mesa del presidente de los Estados Unidos en los días y horas antes del golpe de Estado. Pero en fin, son un tipo de documento, un Presidential Daily Brief, que no tiene información operacional o sobre el rol de los Estados Unidos o las comunicaciones al fin con los generales chilenos. No era el tipo de información en esta categoría de documento. Entonces, los documentos mismos no tienen ninguna revelación, realmente no son importantes en el gran esquema de la historia, menos de que estaban en las manos del presidente de los Estados Unidos. Son importantes, su declasificación ahora es importante porque refleja una comprensión, una sensibilidad del gobierno de Biden y la embajada aquí, que los chilenos deben conocer esta historia, el mundo debe conocer esta historia, y esperamos que estos son los primeros 2 de una serie de clasificaciones que sí puede contribuir grande al debate en este aniversario tan importante. Tenemos 2 personas más ahí y después el diputado Pinter. Con respecto al 5 de octubre del 88, según los documentos Wikileaks, había evidencia sobre un probable autogolpe. Quisiera saber si efectivamente estaba ocurriendo o no. La pregunta es que si iba a ser un autogolpe. Sí. La respuesta es absolutamente.
hay un documento luego donde un informante chileno pasa la información a la CIA que Pinochet, cuando está llegando el plebiscito, que Pinochet dice, jamás voy a ir. Y toda la inteligencia de esta semana antes del plebiscito era este plot que él tenía de si iba a perder, de fomentar violencia en las calles, acusa a la izquierda de fomentar esta violencia y de declarar, bloquear, cerrar el plebiscito y tomar poderes de emergencia. Y este plot llegó a ser detalle por detalle a los Estados Unidos. El gobierno de Reagan empezó a pasar esta información a otros gobiernos, como lo de Inglaterra, y llamar a los otros generales, como Matei y miembros de la Junta, a decir, sabemos de este plot, no, nosotros no vamos a apoyar esto, ustedes van a perder todo el respeto, si quieren salvar la institución militar, ustedes no deben participar en esto. Y así era el momento en que Pinochet, como todos ustedes saben, tenía esta reunión a la 1 p.m. del próximo día y los otros miembros de la Junta dijo, no vamos a firmar este orden de poderes de emergencia y ya, general, ya. Y es dramático, y el documento de la descripción de detalle de la conversación está ahí arriba en este museo, y es impactante. Es importante esta historia por el rol de los Estados Unidos, pero es más impactante e importante por el rol del pueblo chileno en una victoria, la victoria del no a esta dictadura, no a todas las dictaduras. Esa es la parte más bonita de esta historia, ¿no? Porque nosotros también tenemos un rol aquí, y ha sido el rol del pueblo chileno, que durante 17 años no dejó nunca de luchar por nuestra libertad. Por favor, vamos a la última pregunta. Bueno, quiero sumarme antes de hacer la pregunta a agradecerte, Peter, por tu amor a Chile, en resumen. Creo que tu contribución es y seguirá siendo incalculable a la reconstrucción de nuestra historia. Quiero hacerte dos preguntas relacionadas con los documentos que faltan. Hay dos temas que me parece que son relevantes para esclarecer. El primero tiene que ver justamente con el debate que se está dando actualmente. Tengo la impresión de que esta reafirmación o alza del pinochetismo y del fascismo, o de su desvergüenza, porque en realidad nunca no estuvo, sino el alza de su desvergüenza, es una conversación que en realidad no es propiamente sobre el pasado, sino que es una conversación que se da como una especie de metáfora en donde las derechas nos dicen, no una metáfora sobre el gobierno actual, sino sobre cualquier potencial gobierno que pretenda establecer una sociedad sin clase. Por eso creo que para nosotros es muy relevante que se establezca fehacientemente en el pueblo de Chile el rol de Estados Unidos. Porque eso cambia por completo la conversación, ¿no? Hoy en día, a diferencia de los 40 años, no estamos discutiendo sobre la dictadura, sino sobre el golpe y cuán justificado o injustificado estaba. Por eso es que para mí, más que un lo siento de parte de Estados Unidos, más necesito que Estados Unidos diga, sí, fui yo. Más que I'm sorry, it was me. Porque eso inhabilita casi la totalidad de la argumentación que hoy día sostiene la derecha para defender su propio actuar. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué potencialidad tienen los documentos que todavía faltan por clasificar para ser más claros aún en aquel aspecto? Y si crees que eso puede tener un impacto en la sociedad chilena, o que nuestra conversación está tan mediada por otras cosas que podría no ser trascendente. Y lo segundo, más concreto, si crees que los documentos que faltan podrían ayudar a encontrar la verdad sobre los más de 1000 compatriotas que todavía no sabemos qué ocurrió con ellos.
Bueno, para contestar esta pregunta inicial sobre el rol de los Estados Unidos, obviamente el presidente Biden y el secretario de Estado va a decir, eran nosotros. Pero, solamente puedo leer a ustedes la conversación entre Henry Kissinger y Richard Nixon después del golpe de Estado. Es un documento, tengo mucho orgullo de este documento. Yo encontré este documento, lo recuerdo cuando estaba en mis manos, pero era más de esto. Mi organización obtuvo este documento con muchos esfuerzos y otros documentos, que son una categoría de documentos que se llama telcons, para conversaciones telefónicos y las transcripciones de estas llamadas telefónicas de la oficina de Henry Kissinger. Henry Kissinger robó estos documentos. Declaró que estos documentos, 30,000 páginas de transcripciones de sus llamadas telefónicas, eran sus documentos personales. Aunque su secretaria en su oficina, con el pago de los ciudadanos norteamericanos, había creado estos documentos. No eran documentos personales, eran documentos del gobierno de los Estados Unidos, y hay reglas sobre estos tipos de documentos. Y cuando él robó estos documentos, llevó los documentos, él usó estos documentos para escribir sus 3 volúmenes de memorias y ganó mucho dinero de estas memorias, millones de dólares. Y el pueblo norteamericano y los chilenos y otros países no tenían ningún acceso a estos documentos. Entonces mi organización preparó un juicio, una querella no contra Kissinger, de ser ladrón, pero contra el Departamento de Estado y contra los archivos nacionales del gobierno de los Estados Unidos de permitir él llevar estos documentos ilegalmente. Y fuimos a hablar con los abogados de ellos, estos 2 agencias, y ellos estaban muy convencidos. En vez de permitir a nosotros poner la querella, llevaron la querella a la oficina de Kissinger y dijo, Dr. Kissinger, necesitamos que estos documentos regresen a sus dueños, los ciudadanos de los Estados Unidos. Y después usamos el acto de información de libertad para pedir todo 30,000 páginas de estos documentos y ganamos 17,000 páginas en la primera declasificación. Y fuimos juntos, el equipo, para ver estos documentos que iban a darnos, y había los cuadernos todos en orden cronológica, y yo fui directamente a 11 de septiembre de 1973 y empecé a mirar, buscar cada día si había cualquier llamada sobre el golpe de Estado, y llego al 16 de septiembre y ahí está. Y permítame terminar de leer esto, porque es un punto final, decimos, tan importante sobre el rol de los Estados Unidos. Voy a leer que está aquí en el libro en español. El 16 de septiembre el presidente Nixon llamó a Kissinger para lo que pusiera al día. Su conversación quedó registrada gracias al sistema oculto de grabación del secretario de Estado. Este fue el asunto, que Kissinger grabó sus conversaciones en una manera secreta, y aún el presidente Nixon, quien está también grabando sus conversaciones, no sabía que Kissinger tenía esta máquina. Entonces, Kissinger dice al presidente, el asunto chileno se está consolidando, aseguró este último, y por supuesto los periódicos se están quejando porque un gobierno comunista ha sido derrocado. Los dos, Kissinger y Nixon, lamentaron que la prensa no les prodigara
alabanzas por la destitución de Allende. Qué increíble. Kissinger dice, en tiempos de Eisenhower, Kissinger dijo, refiriéndose al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, gracias a la acción encubierta de la CIA, nos habrían tratado de héroes. Los dos abordaron entonces sin tapujos la función de los Estados Unidos. El presidente pregunta o dice, ¿nos hace falta que diga que oficialmente nosotros no hemos tenido nada que ver?, señaló el presidente. Nosotros no hemos hecho nada, respondió Kissinger, con lo que se refería a la participación directa en el golpe propiamente dicho. Kissinger sigue, quiero decir que los hemos ayudado. Entonces hay una palabra censurado y sigue. La CIA, es lo que creo que es la palabra omitida, ha creado las condiciones necesarias en la medida de lo posible. ¿Y qué dice el presidente de los Estados Unidos? Eso es verdad. Y así tenemos... Para tener este documento es un regalo a la historia, ¿no? Estaba guardado para todos estos años. La Comisión Church no tenía acceso a esto. No salió con la desclasificación de Clinton porque Clinton no tenía acceso a este grupo de documentos tampoco. Y es un documento tan fundamental para todos comprender el rol de los Estados Unidos, no en la opinión de un historiador, pero en las palabras del presidente de los Estados Unidos y su avisor de seguridad nacional. Perdón, pero tenemos que llegar al final. Quiero, antes de terminar, darle las gracias no mías, de todos nosotros y de todos los que en este país van a apreciar este informe Kornbluth. Andrea, Javier han hecho un trabajo extraordinario, como siempre, con convicción, con rigor, con amor por Chile. Arturo, Verónica, la editorial, como siempre, entrega esta vez a todos los chilenos el informe Kornbluth. Y no es que yo quiera emular a un asesino, pero yo creo que a veces, después de lo que nos ha leído Peter, vale la pena crear las condiciones. Yo creo que ahora a nosotros nos corresponde tomar la posta y hacer que este libro que habla, grita, lo hagamos chillar a lo largo de Chile.